Verdadizando. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Un compartir acerca de las verdades divinas con el hermano Adolfo de la Rosa. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdadizando. Buen día tengan todos ustedes, hermanos, y los que nos escuchan. Simple y sencillamente damos gracias a Dios por su palabra. Y estamos compartiendo un tema que consideramos que es crucial realmente en las Escrituras. Haga de cuenta que la Biblia son 66 libros, pero pues es como si fuera un hombre, ¿ve? Pero 4 libros son el corazón de la revelación divina. Entonces, estos 4 libros son Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. En el libro de Gálatas cubrimos 3 mensajes hablando de la voluntad de Dios, el cual es rescatarnos del presente siglo religioso o del presente siglo maligno. Y luego también hablamos de cómo Cristo reemplaza la ley y es contrario a la religión y a la tradición. Y también vimos otro aspecto de qué es lo que Dios quiere, o sea, cómo Él nos ha apartado desde el vientre de nuestra madre y lo que quiere hacer en nosotros es revelar a su Hijo en nosotros. Entonces, esos 3 aspectos vimos en el libro de Gálatas. Entonces, vimos la persona de Cristo, pero ahora venimos al libro de Efesios. Cuando nosotros venimos al libro de Efesios, venimos a la contraparte de Cristo, es decir, a la iglesia. El libro de Efesios en realidad nos revela la iglesia. Y revela la iglesia de una manera maravillosa, de una manera en la cual, cuando menos aquí, se revela en 7 aspectos. Se revela, o sea, como la iglesia sería el término general, pero se revela como el cuerpo de Cristo, se revela como el nuevo hombre, se revela como el reino de Dios, se revela como la familia de Dios, se revela como la morada de Dios, se revela como la esposa o la novia de Cristo, y también se revela como un guerrero corporativo. Entonces, imagínense, o sea, Efesios está completamente en los celestiales. O sea, Efesios, Filipenses, Colosenses, o sea, fueron escritos durante el cautiverio del apóstol Pablo. O sea, a veces, por ejemplo, si usted considera el Apocalipsis del apóstol Juan, o sea, Juan estaba, como quien dice, prisionero en la isla de Patmos. Entonces, a veces este tipo de cosas, para mucha gente puede parecer, no, pues es que Dios lo está castigando, es que Dios esto, es que Dios lo otro, pero la verdad es que a veces son cosas necesarias y que Dios está usando para realmente revelar lo que hay dentro de su corazón. En este caso, el apóstol Pablo estaba prisionero, ¿verdad? En Roma, y Dios revela este maravilloso libro de Efesios. Entonces, en este libro se describe la iglesia de una manera tremenda, tremenda. Ahora, déjeme decirle, en Colosenses capítulo 2, en el versículo 2, o sea, se muestra que hay un misterio, que Dios es un misterio. Fíjese que a veces es difícil, ¿cómo le quiero decir? O sea, necesitamos ver cómo realmente Dios, pues, en cierta manera es un misterio para todos.
A Dios nadie le ha visto jamás. Pero cuando llegamos nosotros al Nuevo Testamento, el misterio de Dios es revelado en la persona de Cristo. Así que, dos grandes misterios. Número uno, Dios. Y en realidad el misterio de Dios es Cristo, está revelado en Cristo. Número dos, el misterio de Cristo, el cual es revelado como la iglesia. ¿Por qué digo esto? Fíjese, Colosenses 2:2 dice, habla del misterio de Dios. Y este misterio de Dios es Cristo. Colosenses 2:9 lo explica. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él habita, en su cuerpo físico, en su cuerpo de carne, ¿me entiende? En una persona viviente como usted y como yo. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, en ese sentido, Dios deja de ser un misterio, ¿sí? Entonces, el misterio de Dios es Cristo. Pero el misterio de Cristo, en el libro de Efesios, por ejemplo, en Efesios 3:4, dice, leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, entonces en este sentido, la iglesia es el misterio de Cristo. O dicho de otra manera, la iglesia revela el misterio de Cristo. Entonces, por un lado, Dios es un misterio, pero deja de ser misterio cuando vemos a la persona de Cristo. Entonces, ¿por qué razón? Porque en él habita corporalmente, en su cuerpo físico, habita toda la plenitud de la deidad. Cuando nosotros lo vemos caminar, hablar, enseñar, echar fuera demonios, ¿me entiende? Vemos realmente a la persona de Dios. Ahora, Cristo tiene otro misterio. ¿Y cómo se revela? Entonces se revela como la iglesia. Entonces la iglesia es el misterio de Cristo. Así que en el libro de Gálatas nosotros vimos a la persona de Cristo. Y ahora en el libro de Efesios estamos viendo el misterio de tal persona, el cual es la iglesia. O dicho de otra manera, la contraparte de Cristo, la cual es la iglesia. Y fíjese, quisiera decir algunas cositas. Por ejemplo, fíjese en 3:9, en Efesios capítulo 3, versículo 9. Fíjese, déjeme se lo leo. Dice, bueno, le voy a leer el 8 y el 9. Pablo dice así, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Escuche, misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¡Wow! Esto es tremendo. Dicho de otra manera, tenemos que decir que la iglesia es el misterio de Cristo. Misterio escondido desde los siglos en Dios. Y luego después dice que creó todas las cosas. Entonces, cuando dice misterio escondido desde los siglos en Dios, implica la eternidad pasada. Implica mucho antes de Génesis 1:1. Porque Génesis 1:1, diríamos aquí, en el verso 9 dice que creó todas las cosas. Cuando dice que creó todas las cosas, se está refiriendo a Génesis 1:1. Pero antes de eso, dice misterio escondido desde los siglos en Dios. O sea, en la eternidad pasada, antes de que existiera el tiempo, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, probablemente antes de que Dios creara la creación angelical. Entonces, la iglesia
es el misterio de Cristo. Misterio escondido desde los siglos en Dios. Considere, hermano, ¿ve? O sea, no es algo sencillo, es un misterio, ¿ve? Es un misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, que creó los cielos y la tierra para este misterio escondido. Dios creó los cielos y la tierra para la iglesia. Dios creó todas las cosas para la iglesia. Misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Wow. Entonces, Efesios 3:4 dice, habla del misterio de Cristo, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pero 3:9 nos dice, misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea, ahí, misterio escondido desde los siglos en Dios, y luego hay una coma, que creó todas las cosas. Entonces, misterio escondido desde los siglos en Dios quiere decir que antes de que Dios creara los cielos y la tierra. Y dicho de otra manera, creó los cielos y la tierra por causa de este misterio de Cristo, que es la iglesia. Entonces, ok, en ese sentido, ahora vamos a ver algunos aspectos de cómo lo ha hecho Dios. Entonces, vamos a Efesios capítulo 1. Fíjese, y vamos cuando menos, vamos a ver a partir del versículo 3. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nos bendijo, escuche, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Maravilloso, hermano. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, eso es como una alabanza, es como una exaltación, ¿me entiende? Una adoración. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si yo le dijera, hermano, ¿qué es la bendición? Es Dios mismo, ¿sí me entiende? Él nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Y dónde nos bendijo? En los lugares celestiales, en Cristo. Es decir, Pablo aquí en el libro de Efesios nos remonta a los celestiales, ¿ve? A los celestiales, a los lugares celestiales. Y nos bendijo Dios con toda bendición espiritual en esos lugares celestiales. Y lo primero que él hace, fíjese lo que hace, es lo primero que él hace, versículo 4. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace primeramente? Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Es lo mismo que está diciendo Efesios 3:9. Misterio escondido desde los siglos en Dios. Entonces, eso quiere decir que ahí Dios nos escogió a usted y a mí, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que decir que Dios nos ha escogido, que Dios nos ha seleccionado, que Dios nos ha apartado, que Dios nos ha santificado. De hecho, ¿ve? Porque aquí dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Ok, por un lado, el apartarnos significa, o sea, hacernos santos. ¿Sí me entiende? O sea, santo, la palabra santo significa apartado para Dios. Entonces, Dios nos ha
realmente apartado, nos ha santificado. Pero, por otro lado, Él quiere que seamos santos tal como Él es. Eso es lo que Él quiere. Ser santos como yo soy santo, dice el Señor. Entonces, eso se refiere a su naturaleza divina. Entonces, con ese propósito, Dios nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Bueno, voy a ir un poquito más. Dice, y luego después, en el verso, entonces, Dios hizo eso. Dios primeramente nos escogió en Él. Dese cuenta, hermano, hermana, dese cuenta que somos escogidos, que Dios nos seleccionó, que Dios nos apartó, que Dios nos santificó para Él mismo. Fíjese, mire, a veces el hermano Adolfo cuando va a la tienda, ¿me entiende? Mi esposa siempre le gusta comprar tomates, porque pues luego hacemos la salsa y cosas así, ¿verdad? A ella le gusta hacer salsa de molcajete y pues al hermano Adolfo le encanta, ¿me entiende? Pero entonces la hermana siempre quiere que yo escoja los tomates. Entonces hay un montón de tomates ahí, ¿ve? Y yo voy y escojo uno, y escojo otro, y escojo otro, y selecciono otro, y aparto otro, ¿ve? Dios hizo lo mismo en la eternidad pasada. Considere nada más cuántos miles de personas, cuántos millones de personas hay en este país, ¿ve? Y Dios la escogió a usted. Dios lo escogió a usted. Eso es maravilloso, ¿eh? Dios lo seleccionó, Dios lo apartó, Dios lo santificó para Él, ¿ve? Dios lo eligió a usted. Eso no fue su asunto. Eso fue asunto de Dios. Dios, el Padre, lo primero que hace es que nos selecciona, nos aparta, nos escoge. Nos escogió en Él. Y ese no es asunto del hermano Adolfo, ni es asunto de usted, ni es asunto de usted, hermana. Es asunto de Dios. A Dios le plació. Eso es una realidad tremenda, ¿ve? Ok. Fíjese, en el verso 7, no solamente nos escogió en Él para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, pero fíjese, verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. O sea, esto se está refiriendo a su Hijo. La última palabra del versículo 6 dice, según con la cual nos agració en el amado. El amado se refiere a la persona del Señor Jesucristo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ya en el tiempo, ¿me entiende? Él fue a la cruz y en Él tenemos redención por su sangre. Tenemos el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Él es gracioso para nosotros, hermano. Él está lleno de gracia y de realidad. Y Él lo que ha hecho es, tenemos redención por su sangre. Redención quiere decir que, bueno, originalmente éramos propiedad de Dios. Y Dios nos dijo que no comiéramos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiéramos de ese árbol, ciertamente íbamos a morir. Pero el hombre desobedeció a Dios y comió del árbol. ¿Ve? Y entonces eso originó la caída del hombre. Eso trajo un problema para el hombre. Viene la caída del hombre y entonces estamos padeciendo aquí, ¿me entiende? Pasamos a ser propiedad de otro. Pasamos a ser propiedad del que nos venció. Pero ahora Dios, o sea, el Señor Jesús nos redimió por su sangre.
quiere decir que nos volvió a comprar para Dios. Éramos propiedad originalmente de Dios. La desobediencia nos hizo pasar a ser parte de otro. Y ahora el Señor nos redimió. Es decir, nos compró de nuevo para Dios. Hoy, de nuevo, somos la posesión particular de Dios. Por causa de que el Señor Jesús nos redimió con su sangre. Nos dio el perdón de pecados. Todo de pura gracia, hermano. De pura gracia. Usted no necesita hacer nada. Ni el hermano Adolfo necesita hacer nada. El Señor nos perdonó todos nuestros delitos, todos nuestros problemas, todos nuestros pecados. ¿Ve? Y nos compró para Dios de nuevo. Y hoy somos propiedad de Dios, propiedad de Dios. El hermano Adolfo es propiedad de Dios. ¡Wow! El hermano Adolfo, por esa razón, es un esclavo de Dios, porque Él me ha comprado a mí. Me ha comprado por precio de sangre. ¿Ve? Entonces, ok. Eso, número uno, el Padre nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Número dos, el Hijo nos redimió por su sangre. Perdonó nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Número 3, verso 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y en Él habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Wow! ¡Wow! Fíjese, número uno, o sea, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ok, ¿qué hizo Él? Número uno, el Padre nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Número dos, el Hijo nos redimió por su sangre, perdonó nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Número 3, el Espíritu nos selló. Una vez que oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Maravilloso. Los tres de la Trinidad están envueltos ahí. Todas nos ha bendecido Dios con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego lo primero que hace Dios el Padre es que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos como Él, sin mancha, ¿ve? En amor. Luego el Hijo nos redimió por su sangre. Perdonó nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Quizá, pues hay algunos que puedan decir, bueno, pero a lo mejor a mí no me perdonó gran cosa. No, pero de todos modos nos perdonó nuestros delitos. ¿Ve? O sea, tenemos tantas cosas en nuestro ser que realmente, yo digo, pues el hermano Adolfo no era una palomita blanca, ¿me entiende? No era una perita en dulce, no, pero Él perdonó todos mis pecados. Y número 3, un día oímos de la palabra de verdad, del evangelio de nuestra salvación, y creímos en Él. ¿Y sabe qué? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Cuando dice que fuimos sellados, haga de cuenta, no sé si cuando, bueno, cuando por ejemplo a los animales, ¿verdad? Por ejemplo los caballos, las vacas, o sea, la gente los herra. Entonces, es decir, les pone un fierro candente, ¿me entiende? Para marcarlos y que el animal quede con el sello de que es de su propiedad. Antiguamente también a los esclavos se les marcaba con ese fierro candente. Pero entonces Dios está haciendo prácticamente lo mismo. Ese espíritu nos ha sellado. Ese espíritu nos ha errado. ¿Ve? Ese espíritu nos ha marcado que somos propiedad de Dios. Que usted es propiedad de Dios. Que usted, hermano, es propiedad de Dios. Que ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Eso, pues es maravilloso, ¿me entiende? O sea, dicho de otra manera, queramos o no, ya tenemos el sello puesto en nosotros. Ya hemos sido sellados. A veces, aunque no queramos, ¿me entiende? O sea, puede andar uno en la calle, pero la gente se da cuenta de que traemos el sello, de que somos hijos de Dios, de que Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, de que el Hijo nos ha redimido y de que el Espíritu nos ha sellado. Entonces, eso es lo maravilloso, eso es lo maravilloso. Entonces, ¿qué sucede? La iglesia es el misterio de Cristo. Este misterio, o sea, estaba escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas. Entonces, ¿qué sucedió? El Padre nos escogió, el Hijo nos redimió, el Espíritu nos selló. Vamos a pararle ahí y entonces continuamos en esta línea. Amén.